Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa con Deseret Tavares. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de Cartas sobre la Mesa. El día de hoy me acompaña Adolfo Sanjuanero desde Colombia. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy bien, feliz de estar aquí contigo, con todo el equipo y bueno, con muchas ganas de aportar muchísimo a este equipo de trabajo hasta donde se me permita y con muchas ganas también de mantener a nuestro público informado como siempre y poder aquí debatir contigo esos temas que ya han venido acostumbrando ustedes, tú y el equipo aquí en nuestro programa. Claro, bienvenido al programa de Cartas sobre la Mesa. Espero que nos pueda seguir acompañando por largo tiempo. El día de hoy tenemos muchísimas cosas que vamos a discutir aquí en Cartas sobre la Mesa, como por ejemplo viene siendo el aniversario número 27 de la muerte de Pablo Escobar. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre eso? ¿Cómo está el país? Ha pasado tantas cosas en Colombia desde que esta persona finalmente pasó al otro lado. ¿Qué es lo que dicen en Colombia sobre este acontecimiento hoy en día? Bueno, cada año sigue siendo un acontecimiento la muerte de Pablo Escobar, ¿no? Recordemos que fue una época de terror en la que él fue protagonista como jefe del cartel de Medellín y cada año, digamos, se sigue hablando y se renuevan esas creencias, por ejemplo, de quién fue eh, el asesino realmente, quién disparó esa arma y quién causó la muerte de Pablo Escobar. Así que siempre se ha hablado, por ejemplo, de aquel comandante Hugo Aguilar, que además creció muy rápido dentro de la policía, se convirtió luego en político, en gobernador del departamento de Santander, pero fue realmente él y fue realmente el bloque de búsqueda quien ocasionó la muerte de Escobar. Eso sigue siendo un interrogante que quizás tú nos podrías ayudar a darle una respuesta a todas esas personas que se han venido preguntando durante tantos años, ¿quién mató a Pablo Escobar? Lo cierto es que el fantasma de Pablo Escobar sigue rondando a los colombianos y a nuestro país porque seguimos cargando con ese legado y seguimos cargando con el lastre de Pablo Escobar. Donde vamos, a cualquier parte del mundo, nos siguen preguntando por Escobar como si fuera para nosotros un orgullo, ¿no? Un héroe. Sí, exacto. Y lastimosamente para mucha gente lo fue. Eso es lo paradójico, ¿no, del asunto. Hay gente que aún llora la partida de Escobar, como hubo gente que lo celebró en su momento. Quizás ni una cosa es buena ni la otra. Lo cierto es que fue una persona que le causó mucho daño al país y que todavía sigue Colombia cargando con esa mala imagen por cuenta de lo que fueron las actuaciones de Pablo Escobar en los años 90 y por cuenta del narcotráfico. Claro, porque cada vez que tú dices que eres colombiano, automáticamente te catalogan como narcotraficante o dicen, oh, Colombia, las drogas, pero no ven a Colombia por lo que en realidad es el país que tiene mucho más que cocaína. Tiene riquezas incomparables a otros países y también la actitud de la gente cálida, la cultura, la buena educación que nosotros tenemos en nuestro país. Sí, nuestros lugares, además, si hablamos, por ejemplo, de esos lugares recónditos que tiene Colombia, si hablamos de productos, si vamos a hablar de la cocaína, ¿por qué no hablamos del café, por ejemplo? ¿Por qué no hablamos del banano que se produce también aquí en Colombia? ¿Por qué no hablamos de las esmeraldas? ¿Por qué no hablamos de nuestras orquídeas, de nuestra biodiversidad? Somos el segundo país más biodiverso del mundo. Hay tantas cualidades de las que podemos hablar de Colombia que a veces no entendemos por qué seguimos sacando a relucir ese pasado del que nadie en este país quisiera acordarse, ¿no? Exacto, porque pues Colombia es una cultura, no es un producto. Entonces yo pienso que es hora de que el mundo vea no solamente a Colombia, sino también a México, que también tiene un problema de narcotráfico como algo tan distinto, porque México es lleno de cultura, de sabor, su gente es increíble, sus costumbres. Entonces yo pienso que todos los países alrededor del mundo tienen algo
muchísimo más que contar que una mala experiencia o la actitud de una persona como lo ha sido Pablo Escobar o el Chapo o cualquier otra persona que se dedica al narcotráfico. Entonces es hora de que nosotros como seres humanos empecemos a cambiar la manera en cómo vemos a las personas y empezar a quitar los estereotípicos o los emblemas que le ponemos a cada una de las culturas. Entonces Pablo Escobar viene siendo una situación, un evento aterrorizante que ocurrió en nuestro país, pero también pienso que puede ser un ejemplo a las personas para que podamos empezar a visualizar el mundo muy distinto, lejos de esa fase de violencia. Entonces la pregunta para las cartas sobre la mesa viene siendo si esta persona que toma el crédito por ejecutar o asesinar a Pablo Escobar en realidad lo mató, ¿correcto? Exacto, ese es uno de los interrogantes que nos hemos venido haciendo. Hugo Aguilar, que en ese momento era comandante de la policía, que luego, como te decía, ahora tuvo un crecimiento importante justamente por cuenta de ese hecho, por haberse adjudicado el asesinato o la baja de Pablo Escobar. Entonces, sí quisiéramos saber si realmente hoy, 27 años después, fue ese héroe en ese momento, como fue catalogado y como la sociedad lo catalogó, que le dio de baja a Escobar. Dame el nombre de él completo, por favor. Hugo Eliodoro Aguilar, Hugo Eliodoro Aguilar. Okay. Él fue uno de los más recientes gobernadores del departamento del Cesar. Su segundo apellido es Naranjo y nació el 4 de enero de 1952. Para ser muy específico, sé que son datos muy importantes para ti, claro que para sí. esta predicción. Pues aquí dice que él no fue la persona que disparó por decir, dice que él colaboró y es parte, y él organizó lo que es la operación o trabajó en la operación porque sí sale que estuvo involucrado, pero que haya sido la bala de él que le haya cobrado la vida a Pablo Escobar, las cartas dicen que no. Dice que él se robó el crédito y no viene exactamente de parte de él. No entiendo por qué no le hicieron una autopsia y le vieron las balas en realidad a él, de quién fue, de dónde llegó, porque dice aquí que no fue él, la bala de él no fue la que lo mató. Sigue siendo un misterio, además, porque otras personas se han adjudicado el hecho. Por ejemplo, Don Berna, en su libro Así matamos al patrón, cuenta que fue su hermano, ¿no? Rodolfo, la persona que realmente apretó el gatillo en contra de Escobar, pero también se dice que fue Carlos Castaño en ese momento. Entonces, pero bueno, la historia le ha dado, digamos, la razón, le ha creído a Hugo Aguilar, tanto que hoy es uno de los políticos, digamos, con más renombre en la zona de los Santanderes, aquí en Colombia. A pesar de que después hubo muchos dires y venires, ¿no? Frente a su reputación. Claro. Ahorita hablábamos justamente de ese lastre que carga Colombia, de ese fantasma que carga Colombia. Yo quisiera saber, y muchas personas también, ¿cuál es el futuro de Colombia frente a la droga? Si finalmente nos vamos a poder quitar algún día, en algún momento, ese fantasma de encima, si algún día vamos a llegar a un aeropuerto y no nos van a preguntar por Pablo Escobar. Bueno, es que si yo llegas al otro lado de Miami y pasas 30 perros porque vienes de Colombia. A ver, déjame ver. Yo creo que todos tenemos una historia que contar en algún aeropuerto del mundo por cuenta de nuestra nacionalidad. Es algo muy lamentable, ¿no? Es muy triste porque tú llegas de un vuelo de Bogotá y no llegas a la parte normal como llegas cuando llegas de Perú, de Brasil o de Europa, sino llegas al otro extremo y en los pasillos pasas y pasas perros y tú dices, bueno, yo entiendo que deben requisar, pero esto es el colmo, ¿no? Especialmente uno que no
no está acostumbrado a estar en medio de ese tipo de gente. Las cartas dicen que Colombia todavía va a pasar por otra fase donde viene como algo también fuerte para Colombia relacionado con las drogas, pero es como el último golpe donde ya esa reputación finalmente empieza a cambiar. Entonces las cartas dicen que viene como una redada, algo muy que va a ser noticia nacional, donde finalmente dan con otro tipo de cartel, otra organización, y ya eso empieza a cambiar el panorama, donde finalmente ya Colombia empieza como a salir de ese negocio de drogas, por decir. Qué bueno. Entonces, Colombia sí la veo renovada, la veo estable, y dice que empieza a destacarse ante el mundo de una manera distinta, porque dice que empieza a recuperar su reputación. Qué buena noticia. Sí. Qué buena noticia eso. Fíjate, más de 10 películas se hicieron en el mundo hablando de este personaje, y pues ya no podríamos hablar de la fama que tiene alrededor del mundo, porque todos la sabemos. Sí. Se han buscado caletas, todavía existen caletas al parecer en muchas partes. La Hacienda Nápoles, por ejemplo, es un lugar que fue desmantelado buscando las caletas de Escobar, y fue un lugar donde además se dice que estuvo Diego Armando Maradona, o se decía, porque el mismo Maradona desmintió eso y dijo que nunca en su vida había estado en la Hacienda Nápoles. Y esta es una buena introducción para hablar de Diego Armando Maradona, que ha sido noticia por su fallecimiento, ¿no? Además de todos los hechos que han estado alrededor de la muerte de Maradona, donde la Fiscalía incluso ha abierto una indagación para hallar a supuestos culpables dentro de su muerte. Y también se viene hablando de lo que va a ser la sucesión, ¿no? La herencia de Maradona. Se habla de una fortuna de más de 50 millones de dólares que ha dejado Maradona, y que las supuestas herederas serían sus hijas, las reconocidas, pero también hay otros hijos que no son reconocidos y que en este momento se está verificando si realmente son o no herederos de Maradona. Así que se está redactando también por parte de la Fiscalía, pues, los procesamientos de los acusados en el caso en torno a su muerte. ¿Quién pudo haber tenido la culpa de la muerte de Maradona? Hay tantas hipótesis en este momento. ¿Qué nos dicen las cartas sobre eso? Porque es un interrogante que nos ha venido dando vueltas toda esta semana frente a todos los hechos que han venido ocurriendo, frente o las hipótesis que se han venido planteando frente a la muerte de Maradona, y las cartas en el asunto que ha tomado la Fiscalía de Argentina. Y esto sí es una respuesta que realmente nos va a dejar atónitos. Pues yo, durante mi gira en el 2019 en la Argentina, yo anuncié que Argentina iba a llorar por la muerte de un deportista. También hablé de la salud de Maradona, que no estaba bien, y los problemas que él tenía concerniente al abuso de drogas. Entonces, cuando yo pregunto en realidad cuál es la verdadera causa de la muerte de Maradona, dicen las cartas que fue algo que tiene que ver con la cirugía que él tuvo, la cual la cirugía le causó a él problemas físicos. Dice que hubo una especie de hemorragia interna que fue como levemente causando problemas, porque yo veo que es algo que del punto de la cirugía al día que él muere es como si se estuviera desangrando. Aquí hablan las cartas que la razón de la muerte de él es 100% culpa de la cirugía que él tuvo. Muestra que fue algo que pudo haberse evitado. Muestra también que él tuvo una especie como de infección interna a la cual no le prestaron atención. Entonces todo muestra que él tuvo 3 problemas a raíz de la cirugía, y fue algo que lo hicieron mal. Entonces
vamos a preguntar a las cartas si van a haber consecuencias para el doctor que hizo la cirugía. Exacto. Algún inculpado, si no es el doctor, por ejemplo, dentro de este caso es importante saberlo en este momento, ¿no? Porque realmente si no tuvo la culpa, pues su reputación estuvo y sigue estando muy en entredicho. Claro. Lo que se dice oficialmente es que fue una insuficiencia cardíaca aguda, sin embargo se tejen muchas versiones también. No, aquí habla de que hubo un problema de hemorragia, entonces si no llega suficiente sangre al corazón, se para el corazón. Entonces tienen que ver eso un poquito más allá. Es como que si él no cerró bien una herida, que es lo que muestran las cartas. Entonces fue algo que poco a poco se fue deteriorando, causando un problema. Yo no veo que fue el corazón porque no me hablan las cartas que la culpa es de un ataque cardíaco. Me habla de que es la incisión que quedó mal. La cortada, habla específicamente de la cortada, de la cirugía. Entonces, pero eso tiene que ver entonces con la praxis del médico. Exacto, es práctica del médico, no es que, bueno, lo operaron y después qué coincidencia que tuvo un ataque cardíaco. Habla de que se van a descubrir cosas y que el médico va a ir preso. Entonces, no sé cuántos médicos lo estaban atendiendo, pero aquí dice que sí van a haber consecuencias y yo veo que sí definitivamente le cae la justicia y va preso el médico. Fue culpa del médico, lo dejó mal. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que cuando le hicieron la cirugía a él a cuando él murió? Bueno, no lo tengo claro en este momento, pero sí es importante determinar justamente eso, determinar el tiempo entre la cirugía. Hay que ver también que Maradona no se caracterizó siempre, digamos, por ser el más ambicioso, ¿no? Y por quizás, no sé si... No se cuidó tampoco. Los cuidados necesarios. Yo lo que sé es que el 3 de noviembre fue la cirugía. Entonces estamos hablando de un mes aproximadamente entre el tiempo de la muerte y el deceso. El tiempo de la cirugía y el deceso. Entonces, por un mes entero él tuvo una hemorragia o algo y no lo vieron. Entonces estamos hablando de 22 días de problemas internos y nadie se dio cuenta. También no ayuda si nos ponemos a abusar de la salud, ¿no? Pero aquí no me habla que son causas naturales porque ya era su tiempo de irse ni nada. Aquí habla de que él estaba sangrando, inclusive aquí dice que él lo había notado. Sí. Porque aquí habla de que él tenía problemas de sangrado por medio del intestino. Muestra de que sí se dio cuenta y también habla de que él parece ser que le comunicó al médico, pero no lo tomaron muy en serio. Entonces no me sale que es un ataque cardíaco donde él cae muerto, sino me sale que es descuido médico. Ok, eso es también muy importante. Dice que no ayuda el problema de drogas que él tenía. Aunque pues ya él había manifestado mucho tiempo antes haberlas dejado, pero claramente hay secuelas de sus actos. No sé si en este momento las cartas nos confirman que no las había dejado las drogas. Deja preguntar que cómo era lo que estaba pasando con él. Sería bueno saberlo, porque ya él recientemente, digamos que defendió mucho ya su actitud frente a las drogas y mandó mensajes incluso a la niñez, después de todos esos hechos que conocemos en el mundo entero, que le dieron una identidad a Maradona, que como decíamos ahorita no fue el más quieto, ¿no? Y siempre fue muy polémico y siempre dio mucho de qué hablar. Déjame ver a ver si él en realidad se estaba portando bien con ese tema. Vamos a ver.
Tú sabes, no sé si tienes este dato, pero en un día Maradona llegó a perder $1 millón jugando blackjack, por ejemplo. Y Dios tenemos que mío. hablar de su fortuna ahorita también, porque otra de las noticias es justamente a quién le va a quedar todo ese dinero, quién va a heredar. Quiero contarte un poquito de las cosas que quedaron de Maradona y lo que ahorita se están peleando sus herederos. Y no son pocas, estamos hablando, justamente te hablaba ahora de una fortuna de más de 100, de 50 millones de dólares. Bueno, las cartas dijeron que él con el tema de las drogas todavía estaba involucrado y no estaba sobrio. Entonces las cartas definitivamente mostraron que él estaba completamente activo con ese tipo de actividades. Ok. Nos queda por saber Entonces, quién va a ser la heredera o el heredero frente a este déjame tema de ver Maradona. qué No sé si pasa lo podemos resolver con ahí la rapidito. herencia. Sí, Déjame sí, ver. porque no hay mucho tiempo, porque hay muchos temas, como decías al principio, de los que tenemos que hablar. El mundo, como siempre, está muy convulsionado y está generando muchas noticias, sobre todo frente al COVID, ¿no? Hay noticias positivas frente a la pandemia y es la aparición de la vacuna o de las vacunas de Pfizer y de Moderna. Entonces, es un tema del que también vamos a hablar Ok. ahora. Bueno, entonces, cuando yo pregunto sobre el tema de la herencia, dice que él tenía algo estipulado muy claro. Dice que la herencia será dividida entre 3 personas. Va a haber una pelea de un cuarto, un muchacho, un hombre. Pero en Okay. realidad yo veo que la parte de ese muchacho es muy difícil de que se la den, porque aquí dice que a pesar de que hay algo reservado aparte, no en lo que viene siendo toda la herencia, pero es como un poco un guardadito, ese guardadito se lo roban. Entonces dice que veremos 2 años de pelea en corte con ese tema, pero que no van a compartir con ese otro hijo que está por ahí al lado. Okay. Ahora, tenemos elecciones en Venezuela. Sí, algo muy Hoy, importante. prácticamente hoy se decide el futuro de Venezuela. Aparentemente Maduro ha anunciado que si gana la oposición, que él se marcha, cosa que es algo medio raro. Porque pues el tema de las elecciones de Argentina, de Estados Unidos y de Venezuela, todos tienen algo en común. Entonces, ¿qué es lo que tú nos tienes preparado sobre el tema de las elecciones de Venezuela que son el día de hoy? Bueno, los ojos del mundo están puestos sobre las elecciones en Venezuela, las legislativas, justamente porque no se ha permitido vigilar, monitorear las elecciones como se deben. Entonces, tanto la comunidad internacional como la oposición está muy alerta frente a lo que pueda suceder con Venezuela y frente a lo que será la nueva asamblea. Dice, como ahorita lo mencionabas, Maduro, que se va. Eso quisiera saber, primero, ¿qué nos dicen las cartas frente a los resultados? Que es algo muy importante de lo que tendríamos que hablar hoy, con una oposición completamente dividida también allí en Venezuela y con unos personajes del chavismo muy fuertes también en contienda, como lo es Diosdado Cabello. Entonces, ¿qué pasará frente a las elecciones de Venezuela? Pues yo estoy preguntando cuál es el resultado para Nicolás Maduro el día de hoy con las elecciones. Yo veo que él continúa siendo el emperador. O sea, salen las cartas hablando de que hay una gran mentira detrás del cambio de gobierno y habla de que es un camino que él tiene completamente asegurado. Yo no veo que él vaya a salir. Yo veo que él continúa en el poder. Dice que hace trampa y continúa en el poder gracias a la trampa. Entonces, yo no veo ningún cambio. Simplemente una nueva elección más bajo las mismas circunstancias de las anteriores. Fraude. Y él continúa y no hay cambio. Entonces,
el pueblo de Venezuela todavía va a tener a Nicolás Maduro en el poder. Qué malas noticias esas. Sí. Por ejemplo, frente a Diosdado Cabello, frente a la oposición, ¿qué resultados se ven, qué panorama se ve para ellos en las cartas? Déjame ver. Sería realmente muy triste, ¿no? La continuación de más de lo mismo, el pueblo venezolano sufriendo, el pueblo venezolano yendo hacia cualquier lugar del mundo donde puedan entrar justamente por cuenta de la desigualdad, por cuenta del mal manejo, del mal gobierno que hace ya tantos años tienen los venezolanos. Y es algo que, si hablamos, por ejemplo, de aquellos años 90 en los que Colombia sufrió tanto por el narcotráfico, y hablábamos también de México, que está pasando por lo mismo, pues ahorita Venezuela está pasando por una situación. Ahora te voy a decir una cosa, el error de Venezuela y de cualquier país o de cualquier ser humano es darle el poder a otra persona simplemente porque piensa que esa persona o ese ser es mejor o más poderoso que él. ¿Ok? Entonces, en el momento que el pueblo despierte y entienda y recuerde que son miles y millones de venezolanos contra una persona, entonces en ese momento el pueblo deja de darle el poder al gobierno de Venezuela para que lo siga torturando y esclavizando y destruyendo. El error es de que los venezolanos y el mundo entero piensa que los verdaderos seres que están en el poder son los pocos que están en las casas presidenciales y no ellos mismos. Sí. Toda nuestra existencia, el ser humano está adoctrinado y está programado a pensar de que otro que viene de afuera, otro que no es él, es el que tiene el poder. O sea, Dios es poderoso, tú no. ¿Me entiendes? El gobierno es poderoso, tú no. Entonces tienen esa condición mental donde piensan automáticamente que ellos no pueden. Cuando cambian esa mentalidad, entonces nosotros nos liberamos de las cadenas de todos estos gobiernos corruptos. Sí, entonces, sí, ¿qué le va a pasar con Diosdado? Dice que a él lo puede enfrentar una persecución legal y dice que puede tener varios problemas a raíz de eso, y dice que es muy probable de que él termine saliendo de Venezuela e huyendo a raíz de este intento de tratar de finalmente sacar a Maduro, porque dice que no lo va a lograr. Bueno, entonces pues, la oposición dice que la van a acorralar. Hay un tema también muy importante y son las relaciones de Venezuela con Estados Unidos, por ejemplo. ¿Mejorará la relación de Venezuela con Estados Unidos con este nuevo presidente? ¿Biden tendrá una posición más laxa de pronto que le permita de repente tener algún tipo de lazo, de nexo, de estrechar las relaciones? No sé, ¿pasará algo? Porque además hay mucho que hablar de Biden ahorita, pero sí quisiera saber qué pasará con esta relación. Para empezar, debemos entender que Biden no es necesariamente el presidente electo, porque hay un problema muy grande encima de Biden, porque hay un fraude electoral aparentemente uno de los más grandes en la historia de este país. Entonces, todos los medios de comunicación se están dedicando a lavarle el cerebro a las personas y decirle es el presidente electo, al punto de que el mundo ya creyó en lo que están diciendo, porque los medios de comunicación lo han proclamado a él como el presidente y aún no se saben los resultados de las elecciones del 2020 todavía en nuestro país. Han descubierto miles y miles de fraude. El presidente ha estado
en los últimos días en cortes en diferentes estados de Estados Unidos, como lo que viene siendo en Pensilvania, en Georgia, en Wisconsin y también aquí en Arizona, tanto como en Nevada, porque se han descubierto miles y miles de boletas de votos que que son falsificadas. Entonces, no hay presidente electo todavía porque Biden está enfrentando cargos muy serios de fraude electoral. Si eso llega a, a comprobarse, Biden puede ir preso. Pero ¿qué nos dicen las cartas sobre eso? Porque es gravísimo, ¿no? Para el mundo entero esto de lo que estamos hablando. Entonces, justamente ya Biden empezó su transición, ¿no? Ya está en su proceso de posesión prácticamente. Ha pedido incluso usar las mascarillas durante sus primeros 100 días de gobierno, que sea algo obligatorio, es decir, ya está tomando una posición de líder, una posición, está tomando el mandato. Entonces, ¿qué nos dicen las cartas? ¿Realmente va a ser Biden el presidente de los Estados Unidos? Déjame ver qué es lo que sale, cuál es el resultado, qué pasa con Biden de aquí a ver si en adelante, a ver si en realidad él se convierte en el emperador. Esto es muy importante, lo que esta lectura que estás haciendo en este momento. Así que revuelve bien, vas a darnos realmente, necesitamos que nos des todo de ti, que nos entregues toda esa sabiduría, porque esto es una respuesta muy trascendental, ¿no? No solamente para los Estados Unidos, para el mundo entero. Entonces yo estoy preguntando cuál es el resultado para Biden con las elecciones 2020. Biden también pidió que estuviera Trump, que se ha negado a estar durante la posesión, ¿no? Durante el discurso presidencial. Dijo que era muy importante que Trump estuviera y realmente debe ser algo quizás de carácter obligatorio, porque si depende de Trump, creo que no lo veremos allí, creo que él desistirá. Ahora, si es que se dan las cosas, porque justamente estás a punto de entregarnos una respuesta supremamente importante. Biden puede ir preso por lo que él está haciendo. Las cartas no me están mostrando que él va a sentarse en la silla presidencial como emperador. Me está mostrando que él va a afrontar serios problemas legales y dice que puede ir preso. Mira, 9 de espadas, aquí sale. 9 de espadas junto a la carta de la justicia al revés, es cárcel. Entonces aquí dice que él entra en un acuerdo, dice que se le descubre la mentira que él ha hecho y habla de que causa confusión, muestra que van a haber manifestaciones y va a haber una serie de problemas y guerra civil en el país. El país dice que desata una guerra a raíz de estas elecciones, sale la carta de la torre. Entonces, en el momento de que llegue el día de la toma de presidencia, que es muy, muy raro, yo no veo a Biden que tome la presidencia, dice que estalla un estallido social en el país. Entonces, nosotros estamos a borde de ver un problema muy serio en Estados Unidos con el tema civil, porque aquí dice que nosotros vamos a ver una guerra civil en Estados Unidos. Wow, las elecciones nos va a llevar a un problema muy serio. Y eso se le suma al problema muy serio también que tenemos en este momento, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Y el crecimiento, al mismo tiempo que sale la vacuna o las vacunas, pues también hay un crecimiento impresionante. Ustedes, por ejemplo, en California la situación es muy grave en este momento y los números aumentando y las muertes siguen aumentando y la situación sigue empeorando. Algo que justamente Biden pretendía mejorar, pretendía tomar cartas en el asunto, porque es bien cierto que Trump, por lo menos al inicio de la pandemia, fue bastante laxo frente al tema del coronavirus. ¿Cómo seguirá Estados Unidos, por ejemplo, frente al tema del coronavirus? Porque vemos una situación
que parece no mejorar, al contrario, parece empeorar cada día. Pues las cifras lo confirman. Estamos en una situación que parece no tener salida, en un callejón sin salida. Queremos y necesitamos que todas las personas tomen especial cuidado frente al contagio, usando la mascarilla, lavándose las manos todo el tiempo. Pero bueno, ¿qué nos dicen las cartas frente a lo que será la situación de pandemia en los Estados Unidos? Déjame ver. ¿Cómo ves personalmente la posición de la gente, de los ciudadanos frente al coronavirus? Si estás viendo que las personas se están cuidando, si estás viendo a las personas con su mascarilla puesta, ¿cómo la ves tú allí? Todos están cuidándose, todos usan la mascarilla y aún así sigue la propagación del virus, porque en realidad el virus es algo que no va a parar. Vamos a salir de un virus, de una versión del COVID-19 y vamos a entrar a una versión 2021 del COVID aún mucho más fuerte y más agresiva. Nosotros salimos del 2020 con un nuevo virus, porque aquí las cartas dicen que para el 2021 vamos a tener la versión COVID-19, más bien COVID-21. Entonces yo no veo que el problema del COVID-19 acabe, sino vamos a ver una versión aún más agresiva. Vamos a ver restricciones como no la hemos visto este último año, en el próximo año. Y yo no veo que esos problemas que nosotros hemos estado afrontando con el virus vayan a acabar. Las cartas dicen que vamos a ver más restricciones en el país y vamos a tener un serio problema de alimentación. Yo estoy hablando de hambre en el mundo hace ya prácticamente 2 años. Las cartas están hablando que es la combinación del virus con el hambre y vamos a ver caos. Entonces el virus no veo que lo vayan a tener bajo control. Inclusive yo no veo que las vacunas vayan a mantener la situación bajo control, sino vamos a ver que el problema se va a poner peor a raíz de las vacunas. Bueno, ha sido de verdad para mí un placer hoy estar contigo, aprender tanto además de ti, de todo lo que nos has hablado hoy, de todo lo que hemos aprendido de ti hoy. Mil gracias por permitirme estar contigo, por hacerme parte de tu familia. Gracias a ti por haberme acompañado el día de hoy y gracias a todos ustedes por abrirnos las puertas de su hogar y dejarnos compartir esta información, que espero que ustedes la tengan muy en cuenta. Y nos vemos el próximo domingo en una edición más de Cartas sobre la Mesa. Que tengan un feliz domingo y Dios los bendiga. El tarot no constituye ningún tipo de indicio, al igual que ningún tipo de prueba legal, como tampoco una acusación o afirmación. El contenido de este programa se basa en la interpretación de eventos y situaciones a través de la cartomancia y no compromete a ninguna posición personal.